Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos, aquí y ahora. Es también evidente, como se mostrará después, que los principios que constituyen la base de la institución masónica fueron conocidos desde tiempo inmemorial por los sabios y patriarcas antiguos, quienes los tenían por sagrados y los transmitieron a los fieles y a los prudentes durante los siglos anteriores a la época de Salomón. Por tanto, en vista de todas estas consideraciones y de todas las pruebas que sobre este particular pueden reunirse, con seguridad atamos la antigua masonería como institución regular del reinado de Salomón. Cada una de las circunstancias que acompañan a aquella época ofrece nuevas pruebas que corroboran esta opinión. La época de que se trata es el año 1012 antes del nacimiento de Cristo. Salomón tuvo la inspiración de que era indispensablemente necesario, al llevar a cabo la empresa que había ordenado, que los obreros formasen un cuerpo regularmente organizado para que cada parte de la construcción se ejecutase sin la menor confusión y con la mayor celeridad. Nada podía ser más conducente al adelanto y provecho de los constructores o a la prudencia, sabiduría y honor de quien los empleaba. El número total de hombres ocupados en la construcción del templo, sin contar los grandes oficiales, llegaba a 103.600. De estos, 80.000 eran canteros y escultores, todos ingeniosos y fieles compañeros. 30.000 estaban empleados en los bosques de los cedros del Líbano, alternándose 10.000 cada mes, 3.300 que eran maestros muy expertos en el trabajo. Fueron nombrados vigilantes e inspectores de la obra, 300 directores o maestros para ser de superintendentes en la obra en general, y 3 oficiales principales para dirigir en todo el plan, la forma, la manera y la perfección del edificio. Así fue como se prepararon todos los materiales con la mayor prontitud, se completaron todas las partes del templo con la mayor habilidad y se evitó toda confusión, reinando la armonía y el amor fraternal en todas las diferentes clases de obreros. Después de concluir el edificio, la razón indicaba que los obreros debían ser eminentemente diestros en su arte, que antes de separarse estrecharían sus lazos de amistad con vínculos y obligaciones que para siempre los ligasen, que introducieran una especie de lenguaje desconocido del mundo y que les sirvieran para reconocerse los unos a los otros, y que adoptarían además ciertos reglamentos con el fin de hacer su asociación duradera, útil y respetable. Una vez concluido y dedicado el templo, hay razones para creer que los obreros viajarían no solo entre las diferentes tribus de Israel, sino entre las otras naciones contiguas, yendo en pos de trabajo digno de su habilidad, los que habían dado pruebas bastantes de su destreza, cuya fidelidad y honradez les habían conquistado distinciones, cuya inteligencia se había perfeccionado y cuyo corazón se dilataba con los sanos principios de la moral y de la virtud, probablemente recibirán el encargo de organizar a sus hermanos y de formar asociaciones semejantes en los países que recorriesen o donde llegasen a fijar su residencia. Natural es esta suposición, pues es lo que necesariamente podía resultar del orden y de la mutua amistad que existía entre los trabajadores que edificaron el templo. Así es como razonablemente podemos explicar la remota y rápida difusión de la antigua masonería entre las diferentes naciones, así como la notable similaridad de las principales partes de la institución, y en muchos casos su perfecta identidad. Algunas naciones que por centenares de años no han tenido relaciones con el resto del globo poseen todos los secretos masónicos, tienen logias regulares y ceremonias semejantes,
y en todos los puntos esenciales convienen perfectamente con el resto del mundo. Hiram, que era el rey de Tiro, país contiguo a los judíos, no solo estaba en liga con Salomón, sino que era su activo y celoso amigo, e Hiram, el celebrado artífice, tenía por padre a un tirio. Aunque su madre era judía, muchos tirios ayudaron activamente a los obreros del Salomón a preparar los materiales y a erigir el templo. El celebrado artífice tenía por padre a un tirio, aunque su madre era judía. Muchos tirios ayudaron activamente a los obreros de Salomón a preparar los materiales y a erigir el templo. Durante muchos años los dos países mantuvieron amistosas relaciones fundadas en el principio de mutua reciprocidad. La masonería debe, pues, haber existido y florecido entre los tirios casi en el mismo grado que entre los judíos. La circunstancia de ser la lengua tiria derivada de la hebrea debió facilitar grandemente las relaciones entre los dos pueblos. 164 años después de la dedicación del templo, los tirios fundaron en la parte septentrional de África una colonia, de la que provinieron los cartagineses. Este pueblo en poco tiempo llegó al apogeo del comercio y de la opulencia. Entre tirios y cartagineses continuaron relaciones mercantiles y amistosas, de tal manera y en tales términos que nos inducen a creer que sí, la masonería existió entre los primeros. No pudo dejar de existir entre los segundos. Los tirios no solo enviaron colonias al África, sino también a la Europa. Ellos fundaron en época muy remota la ciudad de Cádiz, que llegó a ser el grande emporio de España. Los cartagineses, andando el tiempo, llegaron a ser dueños de la mayor parte de España, así como de muchas islas importantes del Mediterráneo, y todas estas posesiones con su propia patria cayeron en poder de los romanos durante el reinado de Salomón especialmente, así como antes y después se mantuvieron relaciones entre los judíos y los egipcios. Pruebas de esto son que una de las esposas de Salomón era hija del rey de Egipto. El comercio entre los dos países y la circunstancia de haber visitado muchos nobles egipcios la corte del rey sapientísimo. De todo esto podemos acaso deducir con propiedad la introducción de la antigua masonería entre los egipcios. Sea de esto lo que fuere, varios historiadores antiguos nos instruyen de que la masonería floreció en Egipto poco después de este periodo. Es muy sabio que los sacerdotes egipcios han sido unánimemente considerados por los historiadores antiguos como poseedores de muchos valiosos secretos y como los más instruidos en las artes y en las ciencias de su tiempo. No podemos determinar si efectivamente poseían o no los secretos masónicos, pero tenemos, para creerlo así, fuertes razones que se fundan en varias circunstancias. En Egipto fue donde Pitágoras fue iniciado en sus misterios e instruido en su arte, donde llegaron a gran perfección la escultura, la arquitectura y todas las ciencias de aquel tiempo, y donde algunos curiosos investigadores de la antigüedad creen que se cultivó primitivamente la masonería y fue tenida en alta estimación. Suscríbete al canal.